Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saludo con mucho gusto y esperamos que todos se encuentren bien. Hemos estado orando para que cada uno de nosotros, hermanos, estemos creciendo en el conocimiento de Dios con cada una de las enseñanzas que estamos escuchando en este discipulado. Hermanos, sabemos que el Señor es el que da el crecimiento, ¿verdad? Y sabemos también que estamos en las manos del Señor en cada momento. Hemos estado hablando en los últimos videos sobre la vida de la iglesia. Hemos hablado sobre la identidad que tenemos como iglesia de Cristo. Hemos hablado sobre el fundamento y la unidad que como iglesia debemos de guardar. También hemos hablado acerca de la palabra como la máxima autoridad en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Hablamos también sobre las 5 solas y solamente hablamos de solo la Escritura y solo a través de Cristo, ¿verdad? También hablamos sobre las áreas en que somos llamados cada uno de nosotros a guardar la unidad de la iglesia. Algunas de esas son el amor, el propósito, la santidad y la verdad. Y en el último video hablamos sobre la comunión y la amistad cristiana, ¿verdad? Hablamos sobre los obstáculos que amenazan precisamente esa comunión y sobre el don de la amistad que viene de Dios. Y vimos también los principios bíblicos que deben de regir nuestras amistades. En esta ocasión, hermanos, vamos a seguir hablando de nuestra vida en la iglesia y vamos a comentar un tema que es muy importante para todo cristiano genuino, ¿verdad? El tema es la membresía en la iglesia. Hermanos, hemos hablado de la importancia que juega la iglesia local, ¿verdad? En el proceso de santificación progresiva. Esa santificación que se da a través de nuestra comunión pues con otros creyentes. Sabemos que en sentido genérico pertenecemos a la iglesia mundial, ¿verdad? A la que pasamos a ser parte desde el momento de nuestra conversión. Pero eso no es suficiente, hermanos. Debemos de ser añadidos a un grupo específico de creyentes que se reúnen en un lugar específico, con un programa y liderazgos específicos, ¿verdad? Y de aquí el comprender precisamente la importancia de ser miembros de una iglesia local. Vemos en Filipenses 1:1 como Pablo escribe una carta a una iglesia específica, ¿verdad? Él les escribe y les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esta era una iglesia localizada geográficamente en la ciudad de Filipos y estaba organizada con una forma de gobierno establecido. Era una iglesia local que se reunía en un lugar específico y que poseía un gobierno específico. Nosotros, hermanos, Plenitud de Vida en Cristo, somos una iglesia local que también nos reunimos en un lugar específico y tenemos líderes específicos. Y cuando hablamos de ser miembros de una iglesia local, lo que intentamos establecer, hermanos, son las implicaciones de pertenecer oficialmente a una congregación local de creyentes en Cristo. Esta iglesia local habla de un grupo de creyentes que se pueden contactar, que se pueden conocer entre sí, hermanos que se pueden reconocer unos a otros, que saben bien, ¿verdad?, quién pertenece y quién no pertenece al cuerpo, y de esta manera pues buscan y procuran cuidarse unos a otros, tanto física como espiritualmente. Hermanos, la membresía de la iglesia es también muy importante para el efectivo orden de la iglesia. A cada uno de ustedes en algún momento ya se les han solicitado datos personales, ¿verdad? Tales como el nombre, la fecha de nacimiento, tu ocupación, si ya eres bautizado, si ya has sido bautizado o no, etc. Y todo esto es con la finalidad, hermanos, de mantener precisamente ese orden. La iglesia apostólica, de hecho, tenían un concepto tan alto, ¿verdad?, de lo que significaba la membresía, que ellos podían dar incluso una lista de las viudas que pertenecían a su iglesia y que necesitaban ayuda, ¿verdad? Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 5. Hermanos, había una lista de membresía y podemos observar en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, ¿verdad? Ahí hay un mandamiento
que no tendría ningún sentido fuera de una iglesia local y con líderes establecidos, ¿verdad? Este mandamiento lo leemos y dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto pues no es provechoso, ¿verdad? Esto quiere decir que todo creyente en Cristo se ha colocado voluntariamente a sí mismo bajo la supervisión de ciertos pastores, y que esos pastores tienen ovejas a quienes pastorear, de las que tendrán que dar cuenta de cada una de ellas, ¿verdad? Y en esto, hermanos, nosotros debemos entender dos puntos muy importantes. El primero es qué es lo que todo miembro debe de esperar de su iglesia. Y el segundo es qué espera la iglesia de nosotros como miembros. Es una interacción mutua. Tenemos derecho, cada uno de nosotros, ¿verdad?, a esperar algunas cosas de nuestra iglesia, y nuestra iglesia también tiene el derecho de esperar algunas cosas de cada uno de nosotros como miembros. Es por eso que todo creyente debe conocer a su congregación, y todo creyente debe de examinar con objetividad si realmente esta es la iglesia donde Dios desea establecerte, ¿verdad?, antes de hacerte miembro. Ahora, entendamos, hermanos, primeramente debemos entender la definición de membresía. La membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano. Se caracteriza por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado pues bajo el cuidado de la iglesia, ¿verdad? Ahora veamos, hermanos. En primer lugar, tenemos que ver aquellas cosas que todo miembro debe esperar de su iglesia local, ¿verdad? Y las vamos a ir mencionando ahora en este tiempo para los que han estado o les gusta tomar nota. En primer lugar, ¿qué puede esperar un miembro de una iglesia local? En primer lugar, un compromiso y esfuerzo serio de querer conformar toda la vida y el ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. ¿Sí? Aprendimos, hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia, y por eso es que solo Él, ¿verdad?, tiene el derecho a dirigir los asuntos concernientes de la iglesia. Solamente Cristo. Él es el dueño y Él es el único amo de su iglesia. En Efesios vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Como el esposo es la cabeza de su mujer. Es la cabeza, hermanos, la que dirige al cuerpo. Y en este contexto, los pastores son simplemente servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que es lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 4, versículo 1. Por eso es que, hermanos, en este mismo capítulo, ¿verdad?, Pablo dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fieles, hermanos, a lo establecido, ¿sí? Lo que Cristo estableció en su palabra como cabeza de la iglesia, ¿sí? Ahora bien, no olvidemos, hermanos, que toda iglesia local está en crecimiento, ¿verdad? El esfuerzo del que hablamos en este primer punto, hermanos, es muestra de que no existe iglesia perfecta en esta tierra. Lo que un miembro puede esperar de su iglesia es que ésta, ¿verdad?, manifieste un esfuerzo serio, un esfuerzo maduro y sabio de caminar en desarrollo constante. Porque toda iglesia, hermanos, tiene el compromiso de corregir algunas cosas que son aún deficientes. Toda iglesia tiene el compromiso de afianzar algunas de esas situaciones, ¿verdad? O tiene el compromiso también de ir trabajando y afianzando aquellas cosas que pues ya están caminando bien, ¿sí? Tiene el compromiso de aplicar principios que posiblemente antes no conocían, ¿verdad? Pues por ignorancia a la palabra. Hermanos, si la iglesia está comprometida con todo esto, podrá guiar, ¿verdad?, entonces a la iglesia a el diseño que Dios inventó
para su iglesia. Toda iglesia debe de estar dispuesta, hermanos, a corregir cualquier error cometido, como lo mencioné, por ignorancia, ¿verdad? Y debe tener la humildad para aceptar la equivocación, pero también aceptar cualquier consejo en el momento oportuno. El segundo punto de qué es lo que un miembro puede esperar de su iglesia. Bueno, todo miembro puede esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que ya componen esa iglesia, que ya componen esa grey. Hechos capítulo 2, versículo 47, que dice, el Señor añadía cada día al número de ellos, ¿verdad?, de la iglesia, los que iban siendo salvos. Hermanos, es el mismo Cristo el que añade a los creyentes a su iglesia. Todo aquel que es agregado por Cristo, ¿verdad?, a su iglesia, pues tiene el derecho a esperar ser recibido en la vida de la iglesia, puede esperar ser introducido en la comunión de los hermanos, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 7. Dice, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. En otra versión dice, recíbanse, ¿verdad? Hermanos, esta no es una opción. Todos, escucha bien, todos tenemos el deber de recibirnos unos a otros. Vamos a hablar de una manera más amplia en videos posteriores, ¿verdad?, de este punto. Pero ahora debemos entender, hermanos, que los que son miembros de una iglesia, en primer lugar deben demostrar el compromiso de aceptar y de recibir a todos los hermanos que van siendo agregados por Cristo a su iglesia. Es triste, hermanos, observar que muchos hermanos no se conocen entre sí. Y lo más penoso es que no hacen nada para corregir esa situación. Cristo ha dado una orden en su iglesia. Y aquellos que no la cumplen, hermanos, no es que sean tímidos. La realidad es que son desobedientes. Si somos una familia en Cristo, Él espera que cada creyente sea recibido en la vida y en la comunión de su iglesia. Pablo, hermanos, les ordena a los corintios en el capítulo 16, en el versículo 20, dice, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Y en Filipenses 4, del 21 al 22 también, y otros pasajes, vemos cómo la iglesia apostólica se esforzaba, hermanos, en saludarse entre ellos continuamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede esperar un miembro de la iglesia, ser recibido en esa vida y en esa comunión de la iglesia. El tercer punto, ¿verdad?, ¿qué es lo que un miembro puede esperar de su iglesia? Hermanos, todo miembro tiene derecho a ser responsable y amorosamente recibido por el pastor y por los líderes de la iglesia, los cuales pues van a velar por su alma. Hermanos, no solamente debe de ser recibido el nuevo creyente por los miembros de la iglesia, sino oficialmente debe de ser recibido por el pastor y por los líderes. Leemos en Hechos 20, 28, como el Señor le dice a los pastores, tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Hermanos, Cristo ha puesto bajo el cuidado, ¿verdad?, de los pastores a cada creyente. Es por eso, hermanos, que el liderazgo de la iglesia preguntará a cada miembro, ¿verdad?, por su vida espiritual, por la forma en que este miembro está dirigiendo su familia, etc. Y esto, hermanos, no es entrometerse en la vida de los miembros. Más bien, quien hace eso está pastoreando a la iglesia. Si alguien que pertenece al gobierno de la iglesia, hermano, te llama por teléfono, te pregunta cómo has estado o te visita a tu casa, es porque te está pastoreando. Es por esto también que el Consejo de Ancianos se reúne periódicamente para tratar asuntos que conciernen a la vida de la iglesia en general y a la vida de hermanos en particular. Y ese también es parte del cuidado que se tiene por la iglesia. Aún tomar decisiones de llegar a disciplinar a algún miembro
cuando permanece en pecado. Ellos deben de guardar la pureza y el orden dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, recordemos algo muy importante. Es muy fuerte la carga que lleva un pastor cuando la lleva él solo. Miren, Dios ha constituido un gobierno en la iglesia para que el pastor principal no haga todo él solo, ¿verdad? Así que debemos considerar que todos los líderes, hermanos, de hecho tienen familias que atender y que siempre se corre el riesgo de que por estar demasiado activos en el trabajo de la iglesia, ellos también descuiden su vida devocional personal, que en algunas ocasiones descuiden a sus familias. Y esto, de hecho, los puede descalificar del ministerio. Y también, hermanos, sepamos que si ellos, por no cuidar su cuerpo, acaban enfermos, pues ya no van a poder seguir ministrando, ¿verdad? En ese sentido. Así que el liderazgo de la iglesia, en este caso, debe de ser sabio en manejar todos los ministerios en cuanto a principios y no de acuerdo a necesidades. ¿Me explico? El trabajo en una iglesia debe de ser dividido, no debe de cargarse sobre uno solo. Y muchas veces algunos hermanos no entienden esto y buscan solamente que el pastor les atienda, ¿verdad? Todas sus necesidades, que les resuelva todos los asuntos, que les dé toda la atención. Y esto, hermanos, esto es imposible para alguien humano. Tristemente, todo el mundo siempre cree que su problema, ¿verdad?, es el más urgente, que lo que estaba pasando es lo más urgente. Pero leemos, hermanos, en Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 38, ¿verdad? Leemos algo muy tremendo. Miren, dice, está hablando aquí de Jesús, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Hemos leído muchas veces este pasaje, ¿verdad? Hermanos, aquí vemos a Cristo no atendiendo necesidades, sino atendiendo el ministerio. Cristo manejaba su vida y la vida de sus discípulos a través de un programa específico. Y lo mismo lo vemos también en la vida de Pablo. En Hechos capítulo 18, versículo 19 en adelante, dice, llegaron a Éfeso y los dejó allí. Está hablando de Pablo, ¿verdad? Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, Pablo no consintió. Ahora, ¿pecó aquí Pablo, hermanos, por no consentir? Pues claro que no. Pablo ya tenía un programa específico que él debía de cumplir. ¿Se dan cuenta? No podemos esperar, hermanos, y mucho menos demandar que el pastor o los líderes dejen sus responsabilidades para atender nuestras necesidades inmediatamente o en el momento en que se presentan, ¿verdad? Porque, hermanos, ellos tienen otras cosas que resolver también. Ellos atienden todas las necesidades y lo hacen amorosamente, pero requieren de paciencia, hermanos, y en ocasiones, ¿verdad?, requieren de esa paciencia precisamente para dar seguimiento pues a cada una. Habrá casos, hermanos, que esas necesidades sean tan urgentes que efectivamente el programa va a ser cambiado, ¿verdad? Y no se trata tampoco, hermanos, de dejar de buscar ayuda pastoral, ¿verdad? No vayan al extremo, entonces ya no buscan al pastor y ya no buscan a los líderes. No, hermanos, es solamente que debemos hacerlo con comprensión para que la vida de la iglesia pueda funcionar correctamente, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede esperar todo miembro? Hermanos, todo miembro debe esperar, en cuarto lugar, que se llegue a brindar la oportunidad y que se le alentará a descubrir sus dones para el beneficio de la iglesia. Leemos en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Vemos que el Espíritu ha dado dones a su iglesia y ha colocado a cada miembro del cuerpo, hermanos, en un lugar, ¿verdad?, donde precisamente ese miembro
de la iglesia pueda contribuir en alguna manera a la edificación y desarrollo de esa iglesia. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 en adelante, dice: según cada uno ha recibido un don especial, dice Pedro, úsenlo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, cuando Cristo nos agregó a su iglesia, Él también nos proveyó dones que debemos de poner en función para todos aquellos que pertenecen a esta familia de santos. Toda iglesia está llamada, de hecho, a brindar un clima, hermanos, donde cada hermano puede descubrir y desarrollar los dones que Dios le ha concedido. De esto vamos a hablar un poco más adelante ya en este discipulado. Pero ahora, hermanos, recordemos que el concepto de membresía, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, tiene dos vías, ¿verdad? Ya vimos ahorita 4 puntos que todo miembro puede esperar de la iglesia. Ahora vamos a ver las cosas que la iglesia tiene derecho a esperar de cada miembro. La primera cosa que la iglesia tiene derecho, hermanos, tiene derecho a esperar la asistencia fiel a todos los cultos, a menos que alguna causa justificada pues lo impida. Leemos en Hebreos capítulo 10, del versículo 24 al 25. Dice: y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Un miembro de una iglesia, hermanos, no debe de dejar de congregarse. Observa, hermano, hay 4 cosas que la iglesia primitiva hacían juntos. En Hechos 2:42 las vemos, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverar aquí significa persistir en adherirse a una cosa o estar intensamente comprometidos con algo. Es algo continuo, ¿verdad? Algo en lo que persiste o se persiste por estar, de hecho, fervientemente comprometidos. Hermanos, ellos estaban comprometidos, lo leímos en la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza que los apóstoles impartían en los cultos. Ellos estaban comprometidos en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿verdad? Que se celebraba cuando se celebraba la Santa Cena. Estaban comprometidos en el culto de oración. Hermanos, recordemos que es en el culto de adoración donde Dios se manifiesta, donde Él manifiesta su presencia a su pueblo. Cuando nosotros nos reunimos a adorarle y estamos ahí juntos, ¿verdad? El Señor se manifiesta. Leemos en Éxodo capítulo 19 y el capítulo 20. Ahí vemos cómo el pueblo de Israel se reunió para recibir la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Dios se manifestó. Él manifestó su presencia y lo hizo con manifestaciones extraordinarias, ¿verdad? Al terminar de construir el tabernáculo, cuando terminaron de construir el templo, vemos eso mismo. Sin embargo, hermanos, también observamos, ¿verdad?, que no siempre, y eso es importante que lo podamos entender, no siempre la presencia de Dios se manifiesta de ese modo, ¿sí? Pero, hermanos, eso no significa, ¿verdad?, que Él no esté ahí. O sea, cuando no hay manifestaciones que nosotros muchas veces buscamos, no significa que Dios no esté ahí. Eso no significa, hermanos, que sea menos real esta verdad. En Éxodo 20:24, ¿verdad?, leemos cómo Dios está diciendo: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, Él dice: voy a venir a ti y te bendeciré, ¿verdad? Entonces, hermanos, aunque no hayan manifestaciones, aunque no estén presentes ese tipo de manifestaciones, tenemos que saber esta verdad: Dios está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo que se congrega. Es lo que leemos en el Salmo 84, ¿verdad? Que dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Vemos cómo el salmista habla de la casa, ¿verdad? De esos altares, esas moradas de Dios, donde Él había prometido hacer habitar su gloria, ¿verdad? Y luego leemos también en Mateo 18:20, ¿verdad? Que aunque aquí el contexto de este pasaje es que está hablando de la disciplina que se tiene que aplicar, ¿verdad? Y entonces, conforme se va siguiendo el proceso, entonces el Señor dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero podemos sacar precisamente, hermanos, esta enseñanza de que Cristo lo mencionó. Que cuando estamos de acuerdo, ¿verdad? En este caso con la disciplina, o cuando estamos reunidos, hermanos, Él prometió su presencia en medio de su iglesia, ¿verdad? Donde la gloria de su nombre precisamente ha de habitar. Aun cuando ya no veamos la nube, hermanos, aun cuando ya no veamos la columna de fuego que veía el pueblo de Israel en el Éxodo, ¿verdad? Aun cuando ya no veamos el monte que está humeando cuando recibieron la ley de Dios, nosotros, hermanos, podemos estar completamente seguros por la fe de que la gloriosa presencia de Dios se manifiesta en una manera, en una forma muy especial cuando la iglesia se reúne, ¿verdad? Para adorarle. Hermanos, no tenemos que ver manifestaciones especiales para estar seguros de esto. Cristo está en medio de nosotros. Y hermanos, nosotros venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios, ¿verdad? Como iglesia suya, como cuerpo suyo, como pueblo suyo. Venimos a la iglesia a darle gracias por sus bendiciones. Venimos a entonar cánticos de adoración en su presencia. Venimos a oír su voz a través de la lectura y predicación de su palabra. Así que si somos aquellos, hermanos, que hemos sido redimidos del pecado para tener comunión con Él, hermanos, no podemos descuidar la asistencia al culto, ¿verdad? Porque ahí es donde Dios ha planificado encontrarse con su iglesia, con su pueblo, de una forma especial. Así que la próxima vez que faltemos a un culto de adoración, procuremos, hermanos, tener una buena excusa, ¿sí? Para haber faltado a esa cita con nuestro Dios. Si tú vas a faltar, procura tener una buena excusa, porque es una cita con Dios. ¿Me explico? Pensemos, de hecho, hermanos, cómo es que Dios ha prometido, ¿verdad? Que su presencia estará allí con nosotros. Nosotros somos simples criaturas y en ocasiones lo dejamos esperando. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante. Hermanos, debemos de tener presente cada uno de nosotros lo que dice el Salmo 133. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos que tener esto presente en nuestro corazón. Hermanos, este es un anhelo que fluye de un verdadero creyente. Así que la falta de interés de asistir al culto, pues revela, de hecho, un decaimiento espiritual. Y esto es muy serio, ¿verdad? O en el peor de los casos también, que revela una falta total de este principio de amor que el Señor pone en cada corazón regenerado. ¿Sí? Y esto puede revelar, de hecho, que alguien no sea creyente entonces. Esto puede revelar que alguien no pertenece a este pueblo, a este cuerpo de Cristo. Y es por eso que no le interesa reunirse con este pueblo, ¿verdad? Con su iglesia. Todos los mandatos que se nos dan, hermanos, para la comunión y para la unidad de la iglesia, solo los podemos cumplir, escucha bien, en el contexto de la asistencia a la iglesia. Todos esos mandatos
solamente los podemos llevar a cabo en este contexto, hermanos, de nuestra asistencia a la iglesia. El culto, hermanos, es para saludarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para amonestarnos unos a otros. El culto, hermanos, en el más completo sentido del término, ¿verdad? Es una reunión familiar, donde todos venimos a reunirnos luego de una semana de separación, ¿verdad? Venimos y nos reunimos para adorar al Padre, porque eso es lo que tenemos en común, es nuestro Padre. Y cuando faltamos a menudo a los cultos, pues ya estamos comenzando, de hecho, a desligarnos de este pueblo, de esta iglesia, tanto en pensamientos, hermanos, como en afectos. Empezamos a dejar de sentir afecto por nuestros hermanos en Cristo. Y la unidad, hermanos, comienza a quebrarse. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿cómo nos sentimos? Si sea honesto con esto, ¿cómo nos sentimos cuando no podemos o no pudimos congregarnos? Por una causa justificada, ¿Nos sentimos tristes? O, hermanos, nos tiene sin cuidado. ¿Es para nosotros una carga congregarnos o es un deleite estar ahí los domingos en la iglesia? Hermanos, hacemos un esfuerzo por sacar de los cultos, ¿verdad?, el mayor provecho posible, poniendo atención a todo lo que va ocurriendo, a la predicación que se nos está dando. Nos esforzamos en tener comunión con los hermanos a la salida, cuando ya terminó el culto. Meditamos en todo lo aprendido. Entonces, hermanos, como lo mencioné al principio, ¿verdad?, estos primeros puntos, que es lo que espera la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros una asistencia fiel a los cultos. Segundo punto de lo que una iglesia puede esperar de sus miembros. La iglesia tiene derecho a esperar que sus miembros, o de sus miembros, hermanos, un esfuerzo consciente de cultivar una amante y responsable atadura con el pueblo de Dios. Hermanos, hablamos de la comunión dentro de la iglesia ya, ¿verdad? Y aquí vamos a reforzar un poco este tema. Muchas veces, dentro de la iglesia, solamente interactuamos con aquellos con los que ya tenemos una relación, o con aquellos con los que ya nos sentimos cómodos, y no nos atrevemos a interactuar con otros miembros que no conocemos. Y tristemente, hermanos, no tomamos la iniciativa tampoco de acercarnos a los miembros nuevos. Y lo que ocurre es que a medida, ¿verdad?, de que nos acercamos a los miembros nuevos, conforme la iglesia va creciendo, ¿verdad?, y a medida que llegan más personas nuevas a la iglesia, es muy común que muchas personas no se conozcan entre sí. Eso es común. Todos los miembros, ¿verdad?, tenemos responsabilidad aquí, hermanos, de cultivar. Cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos esa responsabilidad de cultivar esa comunión. Y a cada creyente, ¿verdad?, no debe de darnos vergüenza. Como creyentes no debe de darnos vergüenza cultivar, hermanos, esa comunión. No debe de darnos vergüenza acercarnos a otro miembro de nuestra iglesia, tal vez porque son nuevas personas, ¿verdad? Pues precisamente para conocerle y para darnos a conocer. Debemos, hermanos, de romper esas barreras entre nosotros y que podamos acercarnos al otro y decirle: hola, pues yo soy fulano. ¿Qué tal? Tengo tanto tiempo viniendo a la iglesia. ¿Qué tanto tiempo tienes tú aquí? Y miren, hermanos, nos sorprenderemos de saber que hay hermanos que llevan mucho tiempo en la iglesia y ni siquiera sabíamos que asistían. Tenemos que romper esas barreras. Todos los miembros de la iglesia tenemos, hermanos, una responsabilidad de cultivar una atadura consciente y amorosa con el pueblo de Dios, ¿verdad?
Todos debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos estar tan involucrados en la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? En la vida de la iglesia. Hermanos, que conozcamos los sucesos trascendentales de la vida de nuestros hermanos. Que podamos saber cuando un bebé nace, o que podamos saber si un hermano está enfermo, o que podamos saber, ¿verdad?, si alguien está padeciendo o ha padecido una pérdida, para orar, para compadecernos, para compartir, para alegrarnos aún entre nosotros. De hecho, por eso se ponen todas las peticiones en el grupo de oración, para que todos nos involucremos y nos familiaricemos con los sucesos de la vida de nuestra iglesia. ¿Verdad? Es triste cuando vemos, ¿no?, que en el grupo de oración, por lo menos la gente se sale del grupo, parece que no le interesa, ¿verdad?, la vida de lo que está sucediendo en la iglesia. Así que, hermanos, debemos hacer un esfuerzo de conocer a todos los miembros de nuestra iglesia. Hacer un esfuerzo y estar disponibles para cualquier miembro de la familia que en algún momento dado, ¿verdad?, requiera de nuestra presencia. Y hermanos, no importa si esa persona es de nuestro círculo de amigos o si nunca le hemos visto, nosotros debemos aprender y hacer ese esfuerzo de estar disponibles. Si alguien es parte de esta familia, hermanos, yo debo de preocuparme, ¿verdad?, de preocuparme por él y preocuparme por ella. Así que comencemos, hermanos, por favor, comencemos a saludar a los hermanos con los que no nos hemos relacionado mucho. Hay que esforzarnos, hermanos, en comenzar a interactuar con todos los hermanos de la iglesia. Hay que poner más atención en los anuncios, ¿no?, que se dan también los días domingos. Poner atención a las necesidades que se comparten en el grupo de oración. Hay que disponer nuestro corazón para estar atentos de la vida de nuestra iglesia, hermanos. Hay que involucrarnos mucho más, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, hermanos, orando por las peticiones, ¿verdad?, que se están poniendo, orando por las peticiones durante la semana. Lo podemos hacer también enviando mensajes a nuestros hermanos, o llamando también, ¿verdad?, a aquellos que están padeciendo alguna necesidad. Si es posible, en la medida que se pueda, hermanos, visitar a alguien en su casa. Tal vez ahora esto es un poco difícil por la pandemia, pero, hermanos, podemos tomar las medidas y posiblemente, ¿verdad?, podemos hacerlo, podemos visitar a alguien en su casa. Hay que practicar, hermanos, la ley del amor cristiano. Vemos en Hechos 4:32, ¿verdad?, el esfuerzo de la iglesia primitiva precisamente de cultivar una atadura responsable y amorosa con el pueblo de Dios. Dice el pasaje, y la multitud de los que habían creído, escucha esto, dice, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que, hermanos, este es un punto muy importante, ¿verdad? Cada uno de nosotros hagamos ese esfuerzo por cultivar esa atadura responsable y amorosa con la iglesia que donde Dios nos ha plantado. En tercer lugar, hermanos, la iglesia tiene el derecho a esperar de nosotros un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia. Pon atención en esto, es muy importante. La palabra nos enseña que es Cristo, hermanos. Es Cristo quien pone pastores en la iglesia. Hechos 20:28 dice, por tanto, miren por ustedes, ¿verdad? Y dice, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Cuando tomamos la decisión de hacernos miembros de una iglesia, estamos tomando la decisión de someternos gozosa y voluntariamente al pastoreo de esos hombres puestos por el Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo de 12 en adelante, les rogamos, hermanos,
que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego a Timoteo le escriben en la primera carta, el capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, dice Pablo, los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces aquí Pablo habla de los ancianos de la iglesia, ¿verdad?, que tienen la responsabilidad de gobernar los asuntos concernientes a la iglesia y enseñar a la iglesia. Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, como ya lo leímos en un principio, ¿verdad?, dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, entendamos, hermanos, que esto no significa una obediencia ciega. Ponga atención en eso, ¿verdad? Esto es de hecho lo que encontramos en las sectas falsas, donde sus líderes y sus representantes exigen obediencia ciega, una obediencia absoluta, y sin preguntar, ¿verdad? Ellos piden solamente una obediencia y los miembros de estas sectas no tienen derecho a preguntar nada. Bueno, esto no es así en nuestra iglesia Plenitud de Vida en Cristo, ¿verdad? Hermanos, los pastores son siervos de Cristo, son administradores, como lo dije en un principio, de los misterios de Dios. Esto significa que el dueño de la iglesia no son los pastores, es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y solamente Cristo puede legislar sobre ella a su voluntad. Pero ese mismo Cristo, escucha, ha decidido gobernar a su iglesia a través de líderes humanos, ¿sí? Y cuando el gobierno de la iglesia se dirige, hermanos, bajo el temor de la palabra, entonces la iglesia debe de someterse, porque ellos están solamente enseñando y explicando lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si el gobierno de la iglesia se aparta de la enseñanza bíblica y quiere llevar a la iglesia a someterse a preceptos que no están en la palabra, entonces en ese caso, debemos salir huyendo. Es por eso, hermanos, que la iglesia debe de ser muy cuidadosa en aplicar los principios que Dios ha establecido en su palabra, en la selección de los líderes. Porque una vez que los líderes han sido elegidos, la iglesia los dejará gobernar. ¿Sí? Qué importante es todo esto, hermanos. Medite, por favor, en este tercer punto. El cuarto punto, hermanos, la iglesia tiene el derecho de esperar de sus miembros el compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el soporte y desarrollo de la obra de Dios, ¿verdad? La iglesia tiene el derecho de esperar esto de sus miembros. Cada uno de nosotros debemos tener ese compromiso, hermanos, de ofrendar de una manera sistemática de los bienes que Dios nos ha dado y hacerlo para el desarrollo, ¿verdad?, para el soporte de la obra de Dios. Y eso va a ser a través de la iglesia, a través de la congregación. Ya hemos hablado anteriormente de los principios de la ofrenda, ¿verdad? Y de hecho ya debemos estar todos entendidos en relación a este tema. Ya no vamos a mencionar más. La quinta cosa, el quinto punto, hermanos, la iglesia tiene el derecho a esperar de sus miembros una disposición a descubrir y a usar los dones particulares, ¿verdad?, que Dios ha concedido a cada uno para el beneficio de la iglesia. Pablo habla a los Corintios en su primera carta, capítulo 7, versículo 7, dice: cada uno, ¿verdad?, cada uno tiene su propio don de Dios. Dice Pablo: uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, hermanos, cada miembro ha sido colocado en el cuerpo en un lugar especial con dones especiales para que pueda contribuir al desarrollo de ese cuerpo. Todos los miembros, hermanos, son necesarios.
son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Y si alguno de nosotros no está funcionando, hermanos, entonces estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y le estamos haciendo daño a los demás miembros. Porque entonces, ¿verdad? Los demás miembros no se están beneficiando precisamente de esos dones que Dios ha puesto en ti. Dios nos dio a cada uno, ¿verdad? Dones en particular. Y hermanos, si no los estamos ejerciendo, estamos frenando el avance, estamos frenando la edificación del cuerpo. Quizá algunos hermanos no sepan cuál es ese don, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar ampliamente de este tema en este discipulado. Pero, hermanos, comencemos con algo sencillo. Comencemos con la disponibilidad y la involucración. ¿Les parece? Si nosotros mostramos la disponibilidad y nos involucramos, vamos a descubrir más adelante, hermanos, en el camino, cuál es nuestro don. Claro que sí. Vamos a descubrir cuál es ese lugar donde Dios nos usa más ampliamente dentro de la iglesia. Hermanos, es obrando y es trabajando en la obra de Cristo, ¿verdad? Ahí es donde Él va a mostrarle a su pueblo. Él te va a iluminar tu entendimiento a través de su palabra también para que tú sepas cuáles son tus dones. En sexto lugar, hermanos, la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros que estos, ¿verdad? Que los miembros han de declarar honestamente, hermanos, cualquier desviación de los términos originales de membresía. La iglesia, claro que tiene ese derecho. La iglesia espera que cada uno de nosotros, hermanos, podamos declarar, ¿verdad? Honestamente, hermanos, cualquier desviación de los términos originales de la membresía. Todo el que está en la iglesia, hermanos, está de manera voluntaria. Miren, hermanos, nadie aquí es obligado. Y cuando alguien se hace miembro de la iglesia, quiere decir que esa persona está aceptando voluntariamente el ministerio de esa iglesia. Está aceptando sus doctrinas, está aceptando sus metas, está aceptando sus estándares de santidad. Y sobre este punto, hermanos, como muchos de ustedes saben, nuestra iglesia tiene una declaración de fe y tiene una filosofía bíblica de ministerio, ¿verdad? Que es vital, hermanos, que todos conozcamos, que todos entendamos, ¿verdad? Tanto para determinar si es una doctrina basada en la palabra de Dios, como estar entendidos también de la doctrina que tiene nuestra iglesia. De hecho, hermanos, junto con este video, vamos a estar enviando estos documentos, ¿verdad? Les vamos a mandar la declaración de fe y les vamos a mandar también la filosofía bíblica de ministerio. Y será, hermanos, una tarea de cada uno de ustedes, el que los lean detenidamente y que los puedan comentar junto con este discipulado, ¿verdad? Con su discipulador. Ahora bien, si ya conocemos la declaración de fe y ya nos hemos comprometido como miembros de esta iglesia, y llegamos a cambiar, ¿verdad?, de convicciones ya en cuanto a doctrina, en cuanto a ministerio, en cuanto a metas, etc. Bueno, la iglesia espera de nosotros que con toda honestidad, como lo mencioné, hermanos, nos acerquemos al gobierno de la iglesia a decir nuestro sentir y no andar diciéndolo a todos los hermanos y que a través de eso causemos una posible división. Recordemos, hermanos, que al aceptar la membresía de la iglesia, estamos aceptando toda la vida, como lo mencioné, toda la doctrina y todo el ministerio de la congregación. Y si alguien no está de acuerdo con todo esto, hermanos, lo mejor será que salga a congregarse en una iglesia que no tenga convicciones distintas a él o a ella. ¿Me explico? Porque esto puede hacer mucho daño a su alma y puede hacer mucho daño a la iglesia también. Así que, hermanos, si este llegara a ser el caso, ¿verdad? Entonces, como lo mencioné, la iglesia espera honestidad para determinar cómo ha de ser tratado el asunto, tanto para el bien de la persona como para el bien de la iglesia, ¿sí?
Así que, hermanos, es importante que consideremos en primer lugar si estamos convencidos de que esta iglesia, Plenitud de Vida, es el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿verdad? Es importante hacer un examen a profundidad antes de comprometernos totalmente. Si es que aún no somos miembros, ¿verdad?, de la iglesia. Si es que aún no nos consideramos como parte, como miembros activos de la iglesia Plenitud de Vida. Hermanos, será necesario que podamos, de hecho, tomar el curso de membresía en la iglesia, ¿verdad? Posteriormente, ya cuando nos comencemos a reunir, se van a abrir las clases y creemos que este será uno de los cursos que en primer lugar tendremos que dar, ¿verdad? Que nuestro pastor podrá dar, pues para que todos lo podamos tomar y que de esta manera podamos entender lo que significa de una manera más amplia la membresía de la iglesia. Ahí se explica a profundidad este tema, ¿verdad? Y ahí es donde se hace oficialmente precisamente este compromiso, pues delante del liderazgo y los demás miembros de la iglesia. Ahora, ¿cuál compromiso? Pues todo lo que anteriormente hablamos, ¿verdad? Pero ya de una manera oficial, donde la iglesia como cuerpo le dice al creyente, bueno, ya reconocemos que tu profesión de fe ya fue hecha, ¿verdad? Reconocemos tu bautismo y tu discipulado, ¿verdad? Y reconocemos que son válidos. Y debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Y la persona, por otro lado, le dice a la iglesia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, dice, en la medida que sigas siendo una iglesia que declara el evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a su amor y a su supervisión. En un sentido, hermanos, todo esto es como el sí quiero, ¿verdad? De una boda, me explico. Motivo por el cual, hermanos, algunos se refieren a ello pues como un pacto con la iglesia local. En otras palabras, todo el asunto de la membresía de la iglesia trata acerca de una iglesia local asumiendo responsabilidades específicas por tu vida. Y de ti también, asumiéndolas por tu iglesia. Si no estamos, hermanos, si no estamos dispuestos a comprometernos de todo corazón con este cuerpo local de creyentes, ¿verdad?, llamado Plenitud de Vida en Cristo, si no estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sustentar, para fortalecer la vida y ministerio de nuestra iglesia, para cuidar en la medida de nuestras posibilidades de la vida de nuestros hermanos en la fe, si no estamos dispuestos a ello, hermanos, entonces voluntariamente estamos rechazando ese medio que Dios ha instituido para que crezcamos en santidad. Aquel que no se compromete con la membresía de la iglesia está voluntariamente quedando fuera del cuidado y del pastoreo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y pertenecer a dicho cuerpo es un privilegio enorme que Dios concede a los redimidos, a sus redimidos. Pero también, hermanos, conlleva una gran responsabilidad. Si queremos los beneficios del privilegio, hermanos, debemos de ser diligentes en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, porque ambas cosas vienen juntas. No recibe el beneficio del privilegio el que es irresponsable, ¿verdad?, con el cumplimiento de sus deberes. Es así de sencillo y claro. Todo lo visto, hermanos, en este tema es lo que se espera de una iglesia y de un miembro local. Hermano, observa qué tan comprometida está tu iglesia hacia ti. Observa qué tan comprometido está el gobierno de la iglesia hacia tu crecimiento espiritual. Si estás recibiendo la enseñanza, si estás recibiendo la instrucción, si estás recibiendo la dirección en ese aspecto. Y medita también sobre el compromiso que debes adquirir, ¿verdad? Si piensas hacerte miembro de esta iglesia. No olvides, hermano, leer detenidamente la declaración doctrinal y la filosofía del ministerio de nuestra iglesia. Comenta cualquier duda con tu discipulador y también mantente atento para
tomar, como lo mencioné, el curso de membresía que se imparte en nuestra iglesia, donde nuestro pastor pues nos lo da, ¿verdad? Ahí tú vas a poder comprometerte oficialmente como miembro de Plenitud de Vida en Cristo, si es que ese es tu deseo. Hermanos, como iglesia nos gozaremos mucho de poder recibirte como miembro y de ser recibidos por ti como iglesia. Así que bueno, aquí les dejamos algunas preguntas para comentar con tu discipulador, en tu discipulado. ¿Habías comprendido anteriormente la membresía de la iglesia? Intencionalmente has buscado conocer a tu iglesia en su doctrina, en sus metas, en su ministerio, etcétera, para examinar precisamente si es la iglesia donde Dios desea que te comprometas a ser miembro. ¿Consideras que tu iglesia tiene un compromiso serio de querer conformar toda su vida y ministerio a la palabra de Dios? ¿Observas que el gobierno de la iglesia son fieles a lo establecido por Cristo en su palabra? ¿Observas que tu iglesia tiene el compromiso de corregir cosas que son deficientes, que tiene el compromiso de afianzar aquellas que van caminando bien, que tiene el compromiso de aplicar principios que antes no conocía por ignorancia de la palabra, que tiene el compromiso de corregir errores cometidos y que tiene también la humildad para aceptar consejo? ¿Cómo fue tu llegada a Plenitud de Vida en Cristo? ¿Cómo te recibieron los miembros de Plenitud? ¿Cómo te recibió el gobierno de la iglesia? ¿Cómo fuiste introducido en la comunión con los hermanos? ¿Cómo has sido pastoreado en la iglesia? ¿Te preguntan por tu estado espiritual? ¿Recibes mensajes? ¿Recibes llamadas? ¿Recibes visitas? ¿Estás siendo discipulado? ¿Has sido disciplinado en algún momento? ¿Se te ha brindado y se te ha alentado a descubrir tus dones y a involucrarte en servir para beneficio de la iglesia? ¿Comprendes que tu asistencia fiel a todos los cultos es parte de tu compromiso con tu iglesia local? ¿Estás viviendo en un esfuerzo consciente de cultivar una amante y responsable atadura con el pueblo de Dios? ¿Te esfuerzas en saludar a tus hermanos? ¿Interactúas con quienes ya conoces y con quienes no conoces? ¿Tomas tú la iniciativa de acercarte a los creyentes nuevos? ¿O conoces los sucesos trascendentales de la vida de tus hermanos? ¿Lees y oras por las peticiones de oración de tus hermanos? ¿Pones atención a los anuncios que se dan en la iglesia? ¿Mensajeas o llamas o visitas cuando es posible a tus hermanos que están en necesidad? ¿Consideras tener un corazón sumiso hacia los líderes que Dios ha puesto en la iglesia sin caer, ¿verdad?, en una obediencia ciega? ¿Estás comprometido con tu ofrenda para el soporte y desarrollo de la obra de Dios? ¿Estás usando los dones que Dios te ha dado para el beneficio de su iglesia? ¿Has leído y aceptas la declaración de fe y la filosofía bíblica del ministerio de Plenitud de Vida en Cristo? ¿Comprendes el compromiso de ser honesto y acercarte al gobierno de la iglesia? Si tus convicciones llegan a cambiar sobre la doctrina, sobre las metas o sobre el ministerio o sobre los estándares de santidad de esta iglesia de Plenitud de Vida en Cristo. ¿Has tomado anteriormente el curso de membresía en la iglesia? Al escuchar este tema, hermanos, ¿consideras estar convencido de comprometerte como miembro de la iglesia Plenitud de Vida en Cristo? Pues hermanos, que Dios nos guíe, ¿verdad?, en este compromiso tan hermoso y a la vez tan importante de llegar a ser miembros de nuestra iglesia local y que podamos ser miembros fieles, responsables y dedicados para el beneficio de nuestra iglesia Plenitud de Vida en Cristo y para la gloria de Dios principalmente. Vamos a terminar en una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por la iglesia Plenitud de Vida en Cristo donde tú nos has sembrado. Señor, queremos pedirte tu dirección, tu guía, para que podamos confirmar en nuestros corazones esa membresía de nuestra iglesia local. Señor, ayúdanos a poder ser, como lo mencioné,
a ser miembros fieles, a ser miembros responsables, dedicados, Señor, a tu obra, para el beneficio de tu iglesia. Dedicados, Señor, para la edificación de tu iglesia, para gloria tuya. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.